Vamos a hacer el vídeo explicativo de las dos oraciones que hemos puesto para tarea. La primera rezaba: una tarde al volver del instituto vi en el escaparate de una cacharrería una vajilla de porcelana que me pareció maravillosa. Las relaciones sintácticas, que algunos tienen dificultades en hacerlas, tendrían que ver los vídeos explicativos y los ejercicios que están resueltos en la plataforma, porque en las relaciones sintácticas de lo que se trata es simplemente decir cuáles son las proposiciones que hay en el fragmento, en la oración, y de qué tipo son, y qué nexo tienen, y qué verbo tienen, nada más. Es decir, si hay una o varias principales, si hay varias subordinadas y de qué tipo son las subordinadas, pero sin entrar en complementos, en detalles de complementos. Eso no debe aparecer. En todo caso, se tendría que decir qué función tiene la subordinada con respecto a la principal. Por lo tanto, las relaciones sintácticas de este fragmento sería: este fragmento está formado por una sola oración principal, que tiene como núcleo verbal vi. En torno al predicado y como complemento periférico que incide sobre el enunciado, tenemos una construcción oracional introducida por el nexo a al más infinitivo, que marca el tiempo. Y dentro del predicado se encuentra una proposición subordinada adjetiva de relativo, introducida por el pronombre relativo que, y su verbo es pareció, que funciona de complemento del sustantivo vajilla. Nada más, eso solamente, es decir, el núcleo verbal de la proposición del predicado principal, decir que hay una construcción oracional o subordinada adverbial con el nexo al más infinitivo, y después en el predicado una proposición subordinada adjetiva de relativo introducida por el pronombre relativo que, y su verbo es pareció, que complementa al sustantivo vajilla. Solamente eso. Bien, el análisis sintáctico hay que decir, lo hago por partes, y el principio es una tarde, que es un sintagma nominal en función del complemento circunstancial de tiempo, y después tenemos al volver del instituto, que es una construcción oracional. Si utilizáis la terminología tradicional, una proposición subordinada en infinitivo de carácter adverbial con su nexo al más el verbo volver, al más infinitivo, lo que tenéis aquí, y del instituto sería un complemento circunstancial de lugar. Aquí pongo dos notas importantes. Primero, que del instituto también podría funcionar como complemento del régimen, aunque yo pondría complemento circunstancial de lugar porque es más tradicional, aunque el verbo volver es volver de algún sitio, y la gramática, por ejemplo, la nueva gramática considera que puede funcionar como complemento de régimen. Es decir, que hay esas dos posibilidades. Y después un aspecto importante en el que debo incidir para que el alumnado haga las prácticas en condiciones, las tareas en condiciones, que es repasar los apuntes que están en la plataforma. El al más infinitivo, esta construcción al más infinitivo, están los apuntes varios en el apartado gramática. En el apartado gramática de la plataforma hay un archivo que se titula apuntes varios. Bueno, pues en la penúltima hoja está esta construcción de al más infinitivo, porque son construcciones con formas no personales, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y después la segunda parte de la proposición sería esta. Vi que esta ya es el predicado principal, y estaría compuesto por el verbo vi, que es el núcleo del predicado, el sujeto omitido yo, y en el escaparate de una cacharrería, complemento circunstancial de lugar. Dentro de este complemento, el complemento es nombre de una cacharrería, y en función de complemento directo de vi, la vi, un sintagma nominal con un determinante, el sustantivo vajilla y dos complementos del nombre. Dentro del complemento directo está este complemento del nombre que complementa vajillas de porcelana, y después la adjetiva de relativo también complemento el nombre de vajilla, por lo tanto entra dentro del complemento directo. Y la segunda proposición es la siguiente. Luego, en cambio, cuando ya aprendí las reglas, jugar al parche se convirtió en una rutina obligatoria a medida que las fichas perdían brillo. Relaciones sintácticas.
Este fragmento está constituido por una sola oración principal cuyo verbo es se convirtió. En torno al predicado tenemos una construcción oracional o proposición subordinada, como queráis llamarlo, aunque la terminología más moderna, la que nos indica la nueva gramática de la lengua, es construcción oracional. Tenéis los apuntes, ¿no? Y el vídeo de los apuntes que ya hemos colgado en la plataforma, introducida por el nexo cuando, que es una conjunción en este caso, que funciona de complemento periférico de tiempo, toda la construcción. Y dentro del predicado encontramos dos proposiciones. Por un lado, una subordinada sustantiva en función de sujeto, que es jugar al parchís, y por otro lado, una construcción oracional temporal introducida por el nexo a medida que. A medida que también están los apuntes que os he señalado en la parte de locuciones conjuntivas. También aparece en los mismos apuntes que os he señalado antes. Por lo tanto, revisad los apuntes y tenerlos muy en cuenta. El análisis sintáctico luego es un adverbio complemento circunstancial de tiempo que forma parte del predicado principal. En cambio es un conector oracional, también está en los apuntes. Mismo que os he dicho, los apuntes varios. Aparecen conectores argumentativos y aparece. Cuando ya aprendí la regla, es una construcción oracional, o si queréis proposición subordinada, si utilizáis la terminología tradicional. El nexo cuando ya es un adverbio complemento circunstancial de tiempo, verbo aprendí, y las reglas es un complemento directo del verbo aprendí. Y finalmente el verbo principal es se convirtió, todo, el se no es reflexivo, y jugar al parchís es una proposición subordinada sustantiva en infinitivo en función de sujeto de se convirtió. Jugar es impersonal, jugar el verbo, al parchís complemento del régimen, y en una rutina obligatoria es un complemento del régimen de se convirtió, mientras que al parchís es un complemento del régimen de jugar. A medida que las fichas perdían brillo, es una construcción oracional en función del complemento circunstancial de tiempo, la construcción oracional temporal. A medida que es un nexo conjuntivo, ya le hemos dicho locución conjuntiva, y la ficha sujeto, verbo perdían, y brillo es un sustantivo, no un adjetivo. La mayoría me habéis puesto, mucho me habéis puesto adjetivo cuando es un sustantivo en función del complemento directo.